Entonces quiero hablar en el famoso Sermón del Monte. Y empieza con las bienaventuranzas, ¿cierto? Y yo pensaba que el Sermón del Monte terminaba ahí. No, eso sigue. Pasa por el capítulo 6, capítulo 7, 8, y se va. El Sermón del Monte. Y en el famoso Sermón del Monte aparecen unos pasajes que uno como que le quedan así como que ¿qué querrá decir el Señor allí, no? Porque recuerde que en ese Sermón del Monte es donde el Señor habla de primero las bienaventuranzas, luego nos compara a los seguidores de Él con la sal de la tierra, ¿cierto? Y la sal es algo que le da sabor a los alimentos y los conserva. Y Él compara a los creyentes, a los seguidores de Él, con sal, porque traemos preservación al planeta. Amén. Nos compara con luz, porque el mundo está en tinieblas y Él reveló la luz de Él en nuestra vida. ¿Amén? Nos compara con, nos habla acerca de Jesús y la ley. Y ahí es donde entro yo con la inquietud mía, porque usted sabe que yo siempre he sido una persona que me ha gustado hablar del tiempo en que estamos. El tiempo que estamos viviendo, y que es el tiempo de la gracia. El tiempo del nuevo pacto. Entonces aquí yo encuentro un contraste muy bonito y quiero que vayan conmigo a la palabra. Pónganse en pie por reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer unos pasajes de la Biblia. Ahí donde está Jesús y la ley. Del verso 17 en adelante dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para, dígalo, para cumplir. En otras palabras, Él no vino a destruir la ley, sino que Él fue el que vino a cumplirla, porque nadie la había cumplido hasta ahí. El verso 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la escritura o de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y yo pregunto, ¿quién cumplió todo? Jesucristo fue el único que cumplió todo. Ahí hay un pasaje en Lucas 16, 17, si quiere después lo lee en su casa, y ahí habla que acerca del cambio de la ley al reino, cuando se establece el reino de Dios. Y el texto que quiero que lea conmigo es el verso 19. Lea conmigo, diga: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, ahora vamos a leer un pasaje y está como todo ese es el Sermón del Monte. Vamos cuando Él toca el tema del amor hacia los enemigos, y es el pasaje 38. Léalo conmigo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y así va diciendo: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, etcétera, etcétera. Hasta ahí por el momento la lectura, y pueden sentarse, hermanos. Vamos a meditar un momento. El tema lo he tratado porque yo siempre, cuando leo la Biblia, veo ese contraste entre la ley y la gracia, entre el antiguo y el nuevo pacto. Amén. Entre Moisés y Cristo, porque no en vano, mire lo que dice el texto bíblico: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo.
O sea que la misma Biblia da a entender que una cosa es el mensaje de Moisés y otra cosa es el mensaje de Cristo. Y cuando Cristo viene a dar su mensaje, que estuvo 3 años y medio predicando aproximadamente, pues Él confrontó todo lo que había de la ley hasta ese momento. Y aquí en el Sermón del Monte Él confronta la ley con la gracia. Entonces podríamos llamarlo la ley versus la gracia. ¿Por qué? Porque la gente dice lo siguiente, dice, claro, a los predicadores de la gracia les gusta mucho predicar la gracia, para no cumplir la ley, porque tienen la idea que la ley era más dura que la gracia. Pero cuando vamos a leer de verdad la Biblia y leer exactamente qué fue lo que enseñó en la gracia, nos damos cuenta que no es tan fácil la gracia. ¿Por qué? Porque al confrontar la ley con la gracia nos damos cuenta que era más fácil en la ley hacer muchas cosas. Y ahí es donde lo voy a llevar al texto que leímos en el verso 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, da a entender, y era lo que yo entendía siempre, que si alguien me cacheteaba en este lado, yo tenía que hacer así. ¿O qué entendía usted? Eso es lo que da a entender ese texto. Vuélvale la otra. La gente a veces por vacilar decía, no, la Biblia dice vuélvale la otra, pero no dice cómo se la vuelve. Hay que volverse la colorada al otro. Eso pensaban algunos, sacando excusas. Pero estudiando bien acerca de qué es lo que el Señor quería decir ese mensaje, encontré por lo menos que aquí en este pasaje el Señor está confrontando la ley que existía entonces. De los mandamientos que se le dieron a Moisés, había una ley llamada la ley del talión. ¿La ha oído mencionar? La ley del talión. ¿En qué consistía la ley del talión? Una ley que decía ojo por ojo, diente por diente. Si así hubiera seguido la humanidad después que vino Cristo, hoy estuviéramos todos tuertos y muecos. Porque claro, todo el que nos hacía un mal nosotros se lo devolvíamos, porque según la ley se podía hacer. Y yo le voy a mostrar que de verdad la ley lo decía. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Si hubiéramos seguido así, hoy estuviéramos todos tuertos, porque nos faltaría un ojo, precisamente porque, bueno, es decir, allí existe una ley que se llama la ley de la retribución. Diga retribución, es para que se le grabe. La ley de la retribución. ¿En qué consistía? Vamos a leer el pasaje. Ya tiene Éxodo 21 en la mano, a la mano. Bueno, vamos a leer el verso 23 hasta el 25. Dice de la siguiente manera: mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. 24, ¿cómo dice? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Sí ve? Esa era la ley del talión. ¿En qué consistía? Que si alguien me hacía a mí un daño, yo se lo podía devolver tranquilamente. Es decir, me daba un golpe acá, yo le daba en la otra a él. Es decir, la ley lo permitía. Y esa era llamada la ley del talión, o la ley Taliani le llamaban. Taliani, o ley del talión. Ahora, uno dice, pero sacaron ese texto solamente de Éxodo. No. Hay otro pasaje también que lo dice, y es precisamente el libro de Levíticos. Levíticos, si quieren lean Levíticos. Amén. ¿Levíticos qué? Levítico 24. ¿Lo tienen? Amén. Lean el verso 18 en adelante. Dice así: el que hiere a algún animal
restituirlo, animal por animal. Es decir, yo recuerdo cuando le mataron un perrito a la familia Vega. Esa persona debió haber comprado otro perrito de los mismos para reponerlo, ¿no? Eso es lo que dice esa ley, ¿cierto? Lo dice la ley de Moisés. Ahora, el que cause lección en su prójimo según hizo, así le sea hecho. ¿Cómo le parece? Y es la ley. Que si yo le hago un daño a usted y le causo una lección, por ejemplo, le parto un brazo, usted debería partírmelo a mí. Eso era lo que significaba. Era una ley de retribución y consistía en hacerle a la persona que te hizo algo, hacerle algo igual, similar a lo que te hizo. ¿A cuánto les gustaba esa ley? Algunos ni sabían que existía, ¿cierto? No sabían que existía y era una ley, era permitido. Entonces, ¿en qué consistía? Precisamente en eso. Voy a seguir leyendo el verso 18, el 19 y el 20. Dice, el 20 dice, rotura por, ¿están leyendo Levítico? 24. No, se perdió. Levítico 24, 20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lección que haya hecho a otro, tal le será hecha a él. ¿Era chévere? Según nosotros que somos vengativos. ¿Ah? Que decimos, lo que me hizo se lo hago. Y que crecimos escuchando música como golpe con golpe yo pago. Todo eso nos decía la ley del talión, que había que devolverle a la persona el mal por mal. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cristo vino a darle un alto a esa ley que iba a hacer que todos hoy estuviéramos sin un pie, sin una mano, sin un ojo, sin dientes. Porque cuántas veces ya nos hubieran bajado los dientes, cuántas veces nos hubieran sacado los ojos, estuviéramos todos mochos, sin pies, sin manos, sin ojos, porque por un mal que tú le hicieras al otro te lo hacían a ti. Entonces Cristo, Él trae una enseñanza muy diferente y quiere confrontar la ley de Moisés, pero Él viene a cumplirla, amén. Él viene a cumplirla, no a quitarla, a cumplirla y a poner la ley de Él. ¿Y por qué Cristo podía hacer eso? Porque Él es el autor, amén, y consumador. Porque Él fue el autor de la ley, gloria a Dios. Él era el único que la podía cambiar, nadie más. Entonces, Él confronta eso. Y para los estudiosos de la Biblia y los seguidores en el canal que quieran mirar el texto de Éxodo 20, del 21, del 23 al 25, Levítico 24, del 18 en adelante, ahí encuentran ustedes la ley del talión. La ley que Jesús vino a confrontar a fin de cambiar esa costumbre, a fin de quitar esa rencilla, ese odio, esa venganza, porque aquí yo veo pura venganza, ¿sí o no? Usted me la hizo, yo se la hago. Era permitido, pero era una venganza, no era algo pacífico, era algo que iba a llevar a vivir en una continua guerra. Eso no es lo que pasa hoy día en algunas familias. Le mataron a un familiar, luego ellos van y matan al otro, y de allá matan al otro hasta que se acaban las familias completas. Porque no hay un alto, paren ahí, ya va, esperen. Amén. ¿Qué vino Cristo? Él vino a hacer un pare y a decirles, ya va. Por eso les decía, oyeron que fue dicho. ¿Sí ven que les decía? Oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, ahí está en San Mateo capítulo 5, gloria al Señor, amén. El verso 38, 5:38, si quieren lo lee conmigo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica,
déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Todo esto contrarrestaba la ley del talión. Y cuando dice esa, cualquiera que lo obligue a llevar carga, era que estaba permitido para los romanos. Encontraban a un judío y le decían: vea, llévenos esto porque vamos cansados. El ejército agarraba al judío y le decía, le subían la carga, llévela. Y era obligatorio para él llevarlo por 1 milla para que el romano descansara. Y apenas acababa la milla, él le entregaba todo eso y ya. Pero Jesús les enseñó que si lo obligaban por 1 milla, que lo hiciera ¿cuántas? 2. O sea, él trajo algo revolucionario, algo diferente. Lo obligan a llevar carga por 1 milla, vaya 2 millas. ¿Qué quería enseñar Jesús? Con esa práctica quiso decirle: mire, vaya más allá de donde le exige la ley. Eso es la gracia, hermano. ¿Oyó? Esa es la gracia. La gracia no es para vengarse, no es para guardar odio y resentimiento, sino que en la gracia, porque si alguien lo odiaba a usted, usted tenía derecho a odiar al otro. ¿Por qué? Porque usted le está retribuyendo lo que él le está dando, ¿sí o no? Entonces Jesús vino y dijo: no, un momento, ame a sus enemigos, bendiga al que lo maldice. ¿Sí ven? Es decir, devolver bien por... Exactamente, eso es lo que enseñó Cristo. Cristo, para la gracia, para el tiempo que estamos viviendo, nos enseñó a amar al enemigo, a bendecir al que nos maldice, a amar al que nos odia, es decir, a cambiar las cosas, a dar a entender que nosotros somos diferentes. Mire lo que decía, verso 43: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso dice ahí, Levítico 19:18. Dice: pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque así, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mire, entonces Jesús vino a poner algo diferente. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo vino a traer algo diferente, a cambiar. Ya no a que saquemos ojos. Qué triste, ¿cierto? Que el ser humano quería siempre vengarse. Y ojo, eso lo adquirimos en la familia. ¿Acaso de los que estamos aquí que ya tenemos canitas, una que otra cana, parecemos un periódico? ¿Cuántos el papá o la mamá nos dijo, ¿cómo así que le cascaron? ¿Y usted no se vengó? Y uno le decía, pues si no me vengo, me acaban. Porque siempre decía, al que le dé, usted le da. Le decían a uno, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Y usted no le hizo nada? Yo le enseñaba a ser macho a usted. Era una violencia, era algo en lo que le enseñaban a uno a vengarse, a devolver el mal con mal. Pero cuando llegamos a los caminos del Señor, encontramos esto, hermano. Y entonces, para muchos de nosotros, yo no entiendo. Jesús, ¿por qué nos está enseñando a ser cobardes? ¿Cómo así que nos van a quitar algo y le vamos a dar más? Nos quitan una media y le damos la otra para que la pueda usar. ¿Ah? Nos quitan la camisa y no, ven, lleve también el saco porque le luces con el saco. ¿Sí? Eso enseñó Jesús. Y eso no lo entendíamos nosotros. Uno dirá, ¿será que Jesús quiere que nos quedemos sin ropa por ahí desnudo? Jesús no está diciendo eso realmente. Ahora yo le voy a decir que es lo que quería enseñar Jesús. Jesús quiso enseñar cuando dijo el que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Porque la costumbre era de dar la palmada con el dorso de la mano. Un símbolo de humillación.
con este lado. Entonces, como la mano queda acá, ella regresa, ¿sí? Lo que quiso decir Jesús, cuando le den así, usted vuélvale la otra, es decir, no se vengue. Amén. No se vaya a vengar por eso. Es decir, deje ese problema ahí, no se ponga a torear el avispero. O sea, no se la devuelva. No se la devuelva, o sea, voltee, dé media vuelta y deje ese problema ahí, no siga ahí peleando. No quiso decir déjese matar, no. Él quiso decir vuélvale, volverla. Es que si me dieron acá, yo volteo aquí y luego volteo acá, pero para irme. Él verá si me pega la otra, pero yo volteo la otra. Me dio acá, yo hago así. Volví la otra mejilla, pero para dejar el problema ahí. Eso no es fácil de entender. Leí la cultura de los judíos y así era que consistía. En eso consistía, en no seguir ahondando en el problema. Y eso me trae a memoria, hay gente que busca, hermanos, afectarlo a usted. Y busca ver dónde le encuentran una falla para sacarla a la luz. Cuando la sacan a la luz, a usted la gente se le va a venir encima porque sacan a la luz una falla suya o se inventan una si no la encuentran, ¿no? Y se la ponen de manifiesto a la persona que lo puede molestar a usted o afectarlo o dañarlo porque quieren dañarlo. Y en el momento en que sacan eso, ¿usted qué va a hacer? Lo normal, según la ley del talión, usted tenía que ir a indagar también sobre esa persona y sacarle a la luz todos los trapitos al sol al otro también, según la ley, no, porque lo afectaron. Pero según Jesús dice no, deje las cosas así, deje eso en las manos de Dios. Amén. Tranquilo, porque Él dijo, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Amén. Yo pagaré el precio, dice el Señor. ¿Sí ven? O sea, si usted va a confiar en Dios ahora que está con Él, deje que Dios sea el que lo vengue, deje que Dios lo defienda, deje que Dios sea el que resuelva ese problema de violencia que viene contra usted. Porque ha pasado que hay gente que trata de defenderse, y cuando alguien trata de defenderse, entonces Dios dice, ¿no vas a dejar que yo te defienda? Entonces defiéndete tú y te quedas solo. Pero si tú dependes de Dios y le dices, Señor, mira las amenazas, mira lo que están haciendo conmigo, porque eso era lo que hacían los apóstoles en el libro de los Hechos. Cuando venían contra ellos, ellos se ponían a orar y decían, Señor, mira las amenazas contra tu pueblo, contra tu iglesia, y le ponían la queja al Señor, y el Señor salía en defensa de la iglesia. Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. Iba un hombre buscando a la iglesia para destruirla, para llevar presos a todos los que iban de ese camino. Capítulo 9 de los Hechos, todo en los capítulos antes del capítulo 9, todo es una persecución contra la iglesia. Y un día el dueño de la iglesia salió y enfrentó a ese hombre cuya persona habían puesto las ropas del primer mártir a los pies de él, de un tal joven llamado Saulo de Tarso. Y salió el dueño de la iglesia y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo no iba persiguiendo a Jesús, según él, ¿no? Según él estaba persiguiendo a los que iban de ese camino, a los seguidores de Jesús. Pero se encontró con el dueño de ellos y le dijo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿pero quién eres tú? Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea que cuando estaban persiguiendo a la iglesia, estaban persiguiendo a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que si nosotros estamos en Cristo, permitamos que Cristo sea nuestra defensa. ¿Ven? Amén. Que si queremos de verdad, creemos estar en Él, que Él sea nuestra protección. Amén. Nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestra guía. Porque cuando nos ponemos a defendernos nosotros mismos, nos metemos en problemas y se nos vienen encima cosas que no sabemos si lidiar con eso, o si después de comenzar a lidiar con eso nos sentimos tan cristianos y tan hijos de Dios. Amén. Porque a veces se salen de control las cosas cuando respondemos, cuando gritamos, cuando reclamamos derechos de manera violenta. Porque sí es cierto que a veces toca reclamarlos, pero de manera amable. Amén. 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 De manera amable y respetuosa. Seguramente los derechos que hoy día tenemos
Hombre, si los presentamos de manera amable y respetuosa, la gente va a saber que son derechos, y los derechos nos defienden a nosotros. Amén. Si los damos a conocer, que no sea mediante la violencia, sino mediante un corazón afable y amable, lleno de la gracia de Dios. Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo que el Señor Jesús quería realmente, combatir esa ley del talión, que consistía en venganza, en hacerle al otro lo que te hizo a ti, y pues eso iba a aumentar cada día la violencia. Pero cuando Cristo vino mostrando amor. Por eso el título de esa lectura, ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 y el verso 38, dice: el amor hacia los enemigos. Cosa que no es muy común hoy y que no era común allá, amar a los enemigos, y que eso es muy extraño. De hecho, cuando yo me encuentro a personas y les hablo de esto, dicen: pero pastor, ¿cómo se le ocurre a usted? ¿Cómo va a amar uno a un enemigo? Yo les he dicho: pero es que eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. No soy yo el que le estoy diciendo que le perdone al vecino, que le perdone al que lo ofendió, sino que es Dios que lo hace. Amén. Ay, pastor, pero ¿cómo hace uno? En la capacidad humana no cabe eso en la mente, ¿cierto? Amén. Pero yo encontré un pasaje de la Biblia que sí da lugar. Es Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que cuando el Espíritu Santo viene en la vida del hombre, el hombre tiene capacidad de amar inclusive al enemigo. ¿Cuánto más amar a la esposa, a los hijos, al vecino, al papá, a la mamá? Que a veces uno siente que ese amor se va evaporando, porque hay motivos, porque hay circunstancias que llevan a que ese amor se vaya evaporando. Pero ese amor yo creo que se puede abonar, se puede alimentar y se puede llenar con la presencia de Dios. Dele gloria al Señor. Entonces yo creo que sí se puede. Y eso es lo que quiere decir: el que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, quiere decir, no siga adelante con ese problema, déjelo ahí, que él va a reflexionar por ahí. Él va a reflexionar y va a decir: hombre, ¿yo qué le estoy haciendo a esta persona? Va a llegar un momento que esa persona va a reflexionar. Y se lo digo porque yo he estado, muchas veces he pasado por circunstancias donde he querido hacer como algo, a ver, para defenderse uno, ¿cierto? Porque otro lo está embalando, lo está embarrando, le está hallando el testimonio, le está tirando por tierra su honra, y uno quisiera hacer algo, pero como que cuando lo quiere hacer, Dios le dice: no lo hagas, tranquilo, yo lo hago por ti. Amén. Entonces uno encuentra como esa paz en él, en el Señor, que le dice: déjalo, que él un día se va a dar cuenta que obró mal. Amén. Y yo sé que ustedes han pasado cosas así, hermano. Pero aquí en la Biblia dice que no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, dice el Señor. Pónganse en pie, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, soberano Dios de gloria.